La historia que están por escuchar es completamente real. Es un pueblo que pertenece al municipio de Tejupilco, Estado de México. En ese pueblo hay una iglesia que por sí sola es bastante macabra. Por la noche carece de toda luz al interior, y cuando la ves desde fuera, lo último que te apetece es entrar. Pero el interés de hoy no es por la iglesia, es por lo que mora a un costado de aquella aterradora iglesia, la antigua casa de una viejita. Es una casa común y corriente, pero tiene una peculiaridad, que es lo que nos tiene aquí, pues esa casa fue hogar de un nahual. Yo lo sé, nadie me lo ha contado. Yo lo vi y yo mismo intenté cazarlo para matar a la maldita bestia. He aquí la historia. Un viernes por la noche llegaron los primos desde el Distrito Federal, por lo que entre ellos y mis sobrinos se dispusieron a hacer una fogata. Fueron a buscar los leños y encendieron una fogata. Estando ya horas disfrutando de la fogata, a eso de la 1 de la madrugada, uno de ellos alcanzó a ver unas luces en lo más alto de un cerro, justo al frente de donde se ubica este pueblito. Extrañados todos, comenzaron a gritar que eran brujas. Salimos de la casa solo para confirmar lo que gritaban mis sobrinos. En el monte se veían unas luces como danzando en medio de la nada. Yo conté 6, pero unos dicen que eran 8, otros que 10. Para mis sobrinos, en ese momento se terminó la fogata. Los hice entrar a todos a la casa, pues aquel avistamiento no auguraba nada bueno. De la casa de la viejita no hay mucho que decir. Es una casa muy vieja, como de principios de siglo. Está tal vez próxima a cumplir los 100 años. De adobe, aún con piso de tierra, con estructura de madera y prácticamente en ruinas. La última vez que se vio a alguien vivir allí fue a una viejecita, y eso fue hace más de 30 años. La señora tuvo hijos, pero todos se olvidaron de aquella casa después de que la viejecita murió. Desde entonces, la casa sigue prácticamente igual. Todo el pueblo se ha modernizado, pero esa casa en particular se conserva como si las épocas no avanzaran. Está abandonada, pues se decía que la señora era bruja y todos tienen miedo de acercarse siquiera. Al día siguiente de que vimos a las brujas en aquel monte, mis sobrinos jugaban afuera. De rato, ya un poco aburridos, propusieron como reto ir a mirar dentro de la casa de la viejecita. En un principio, todos se negaron, pero después de discutir un poco, por fin llegaron a un acuerdo en el que todos tendrían que ir. Iban todos caminando lento, con nervios. Una nube se atravesó al sol, oscureciendo el panorama para los muchachos, quienes murmullaron lo sombrío de aquel ambiente. Se asomaron por una puerta de madera muy antigua, la cual está cerrada con una cadena y un candado, pero la madera es tan antigua y está tan rota que puedes mirar por distintos huecos. Para el terror de mis sobrinos, la casa no estaba vacía. Al asomarse a lo que sería el cuarto principal, pudieron ver en el medio una silla mecedora, a medias alumbrada por la luz del sol, que se abría paso entre los huecos del techo destruido, y en la silla una mujer vieja, sentada, de cabellos blancos, vestida con un suéter café y un mandil a cuadros color azul, que se movía de manera muy errática, como una rata cuando está nerviosa, una imagen horripilante. Comenzó a escarbar el piso con sus ancianas manos. Escarbaba tan rápido como un perro, haciendo un hueco en la tierra. Al terminar el hueco, se levantó solo un poco y comenzó de manera desesperada a frotarse un pie, desde la rodilla hasta el tobillo, a una velocidad inhumana, como si quisiera arrancar esa parte de su pierna, hasta que lo logró.
Por fin pudo quitarse esa pierna y la colocó en el hueco que había cavado. Luego, de la misma manera, el otro pie se movía como si tuviera desesperación por algo. Toda esta escena transcurrió en cuestión de segundos, tal vez 10 segundos, pero no más. Mis sobrinos asustados se echaron a correr y a gritar. Entraron a la casa asustados, todos gritando cada uno su versión de lo que vieron y lo que sintieron. Como todo adulto maduro, creí que todo era imaginación de los muchachos. Sin embargo, esta idea cambió cuando la noche llegó. Poco antes de que se metiera el sol, aún estaban mis sobrinos jugando en el patio y los adultos dentro, dispuestos a cenar café y pan, mientras platicábamos sobre recuerdos de infancia que pasamos juntos. Cuando escuchamos un ruido muy fuerte sobre la casa, en la azotea, como si algo muy pesado hubiera caído de repente. Enseguida, un aleteo que hizo retumbar toda la casa. Tan rápido como pudimos, salimos todos a mirar, sin saber qué es lo que había pasado, pensando muchas cosas que pudieron pasar, pero ninguno de nosotros jamás pensó en lo que estábamos a punto de ver. Al salir, lo primero que notamos fue un olor nauseabundo, que por poco nos hace vomitar. Un olor a muerte y carne podrida nos hizo arquear de asco. Aún con todo el olor, miramos en dirección a la azotea. Estaba un pájaro negro, enorme, como de tamaño humano. Estaba de pie en mi azotea mirando a los muchachos, quienes jugaban un poco más abajo hacia el monte. Les grité que entraran rápido a la casa. Todos obedecieron cuando vieron nuestros nervios, pero aceleraron el paso cuando vieron la figura tenebrosa observándolos. Justo antes de que todos pudieran entrar, el pájaro aquel se alzó en vuelo y como un ave rapaz alcanzó a uno de mis sobrinos. Lo tomó con sus horribles pies de águila y se largó volando y se perdió en la negrura de la noche por encima de los cerros. Aún figura en mi mente aquella tormentosa escena, como si lo viera en cámara lenta. Las negras plumas que envolvían aquella cosa horrible, que tenía cara de una viejecita, pero todo lo demás era de un pájaro, que le escurría sangre en lugar de sudor, el fétido olor que desprendía. Cuando se fue, chorros de sangre pintaban la casa y había dejado un rastro por donde el ave había pasado. Entramos corriendo a la casa, tomamos un par de escopetas de caza y balas, machetes y hasta un martillo. El padre de aquel muchacho estaba pálido, fúrico, aterrorizado y angustiado. Entre gritos de prisa, salimos mis dos primos y yo de casa, siguiendo el camino de sangre que había dejado la horrible ave. En la casa se quedaron el resto de mis sobrinos, junto con mis primas, esposas de mis primos, y dejamos, a manera de guardia, a otro de mis primos, uno de los más jóvenes. No nos quedó de otra más que adentrarnos en el bosque, un bosque que estaba extrañamente oscuro. Aunque había luz de luna, esta apenas iluminaba un poco entre las ramas. El temor a la oscuridad tomó completo sentido cuando notamos que no podíamos ver apenas nada dentro de aquel bosque. Los ruidos dentro del bosque nos hicieron dudar de entrar. Pasos, risas lejanas y ramas que se rompían nos mantenían afuera, solo como espectadores. Por fin nos decidimos entrar. Temblábamos, pero la adrenalina nos empujaba bosque adentro, donde encontramos lo que parecía ser un camino. Apenas se veía su forma entre las hojas. Íbamos a toda prisa, corriendo, cuando vimos que entre los árboles corría una sombra negra. De pronto escuchamos a lo lejos
cómo gritaba y lloraba mi sobrino. Cambiamos de ruta con dirección a los gritos. Íbamos aún más deprisa. Nos acercábamos a los gritos y por poco caímos a un despeñadero, donde era seguro que moríamos con la caída. Apenas alcanzamos a detenernos. Ahora sé que aquella sombra y los gritos fueron una treta del nahual, intentando deshacerse de nosotros. Estábamos como perdidos en medio del bosque. Regresamos y encontramos un claro entre los árboles, desde donde alcancé a ver la cima del cerro. Continuamos con prisa hasta la cima, a la que llegamos bastante cansados. Era de noche y apenas distinguíamos los árboles. Estábamos en el lugar donde una noche antes habíamos visto a las brujas en forma de bolas de fuego. Nos dimos cuenta de ello porque era obvio que en ese lugar se había llevado a cabo algún ritual o algo parecido. Había pasto quemado, velas negras y telas rojas. El olor a quemado y a putrefacción era difícil de ignorar. Además, que en el centro de todo el plano se encontraban prendas de ropa cubiertas de sangre, además de sangre por todas partes, que adornaba esa zona de un carmesí intenso, que se notaba a pesar de la oscuridad de la noche. Al asomarnos por la orilla del cerro, vimos que metros abajo se levantaba una pequeña cabaña, donde se alcanzaba a distinguir una tenue luz a través de las ventanas. Pero si bajábamos, perderíamos de vista mi casa, donde se resguardaban los niños. Sin embargo, teníamos que bajar. Mi sobrino podría estar allí. Antes de que pudiéramos decidir, una risa y pasos detrás de los árboles nos obligaron a ponernos en guardia. Me temblaban las piernas, empuñé mi arma con fuerza y apunté a la nada desesperado. Tragaba saliva y respiraba con toda la agitación que mis pulmones me permitían. El pánico me tenía paralizado. Uno de mis primos me jaló del brazo y echamos a correr. Escuchábamos los pasos que venían detrás de nosotros a toda prisa. Quebraban las hojas, rompían las ramas, aceleraban cada vez más, pero no se veía nada. Aún así, la sensación de que nos iban a alcanzar nos detenía el corazón y nos provocaba gritar y acelerar el paso, aunque nuestras piernas quemaran de cansancio. Llegamos a la cabaña. De un golpe abrimos la puerta y entramos, sin importar lo que hubiera dentro. Por un momento, esa cabaña parecía un refugio seguro para evitar, al menos por un poco, aquello que nos perseguía. Revisamos rápido con las armas, apuntando a todas partes, pero no había nada. Estaba vacía. En el centro solo había una vela encendida. De un golpe, la puerta se cerró detrás de nosotros, al mismo tiempo que escuchamos varios golpes pesados en el techo y pasos. Eran más de una cosa. Estábamos gritando y temblando. Apuntamos hacia donde escuchábamos los golpes, pero se movían rápido. Disparamos varios escopetazos, apresurados por darle algo. Sin embargo, siempre fallábamos. Por la ventana podíamos ver algunas de esas cosas paradas afuera, como esperando. Eran solo sombras negras, con blancos ojos. Estábamos a punto de morir a manos de sepa Dios qué cosas. Veíamos sombras pasar por fuera de las ventanas. Pasaban rápido de un lado hasta el otro, pero por alguna razón no se atrevían a entrar. De pronto, dejaron de escucharse los pasos y las sombras desaparecieron. Todo se quedó en silencio y completa calma. El papá del muchacho, bastante seguro, decidió abrir la puerta y salir. Al asomarse no vio nada. No podíamos quedarnos allí toda la noche. Teníamos que encontrar a mi sobrino antes de que fuera también devorado por esas cosas. Entonces salimos todos. Volvimos a la cima del cerro y desde allí vimos
que bolas de fuego volaban encima de mi casa y había una más muy cerca del panteón. Supusimos que allí era donde tenían a mi sobrino. Bastante inseguros de nuestra decisión, corrimos al panteón. En casa estaban mis primas y mi otro primo con la escopeta, cuidando de mis sobrinos. Seguro que ellos podrían hacer frente a esas malditas brujas. Llegando a las faldas del cerro, el espesor del bosque fue aún más pronunciado. Había un montón de árboles frente a nosotros, de entre los cuales se asomaban rostros horribles que se echaban a reír y luego se escondían tan rápido como se asomaban, como si fueran destellos. Veíamos rostros descarnados, pálidos, con ojos maquillados por un líquido negro, primero de un lado y luego del otro. Presas del pánico, en medio del bosque y de la noche, nos detuvimos. Parecía que estábamos siendo cazados. No teníamos otra más que cruzar por aquel bosque para llegar al panteón y salvar a mi sobrino. Con todo el valor que nos quedaba aún, y a pesar de la tenebrosa escena, nos adentramos en el bosque, corriendo a toda velocidad. Entre más profundo íbamos, la oscuridad era más evidente, al grado que no veíamos apenas los árboles a 2 pasos de nosotros, pero no más allá. Íbamos solo guiados por la pequeña luz que emanaba la bola de fuego en medio de aquel panteón, a donde por fin llegamos minutos después. Pronto nos dimos cuenta del error que habíamos cometido. Lo que había allí no era una bruja, solo era una fogata. Ahora teníamos que regresar y cruzar el infierno negro de árboles y rostros pálidos. Al darnos la vuelta para intentar volver, nos detuvo una imagen perturbadora. Una tierna señora viejita estaba frente a nosotros, iluminada por la luz de la luna entre los árboles, como una figura fantasmal. No nos miraba. Miraba como furiosa al suelo. Le apunté con la escopeta, pero no pude disparar. Tampoco mi primo. Simplemente no podíamos apretar el gatillo. Mis ojos no daban crédito a aquella imagen y mi mente estaba al límite de comenzar a resquebrajarse de nervios. En un parpadeo, aquella señora se tornó en una bestia horrible. Era como si solo le hubieran salido alas a una especie de puerco con cabeza de cabra. Alzó el vuelo y desde lo alto nos arrojó una bolsa de tela roja que se abrió cuando cayó a nuestros pies. De ella salieron un montón de huesos, aún con carne y sangre, y un montón de ropa que pudimos reconocer. Era la ropa de mi sobrino, incluidos un par de tenis que yo le había regalado. En ese momento, todos nos quebramos. El corazón se nos estrujó y el llanto fue inevitable. Lágrimas de dolor escurrían por nuestras mejillas. Aún estábamos ya muy lejos de casa y la búsqueda de mi sobrino perdió todo sentido. Pero cuando la bestia se alejó, la extraña oscuridad del bosque se levantó y en su lugar todo era claro. El camino de vuelta era evidente y todo estaba calmo. Todo volvió a la normalidad. Regresamos lo más rápido que pudimos a la casa. Cuando llegamos todos estaban en relativa tranquilidad. Los nervios naturales de haber vivido una noche espantosa. Desconsolado, mi primo abrazó a su esposa y ambos se echaron a llorar sin que nada los pudiera aliviar. Sin decir palabras, el resto de los habitantes en el frío cuarto entendieron que aquel muchachito jamás iba a regresar. Cuando en el pueblo contamos la noticia del terrorífico evento, todos comenzaron a entrar en pánico. Se dio un toque de queda desde las 7 de la noche. Sin embargo, después de aquella noche, ya nada más pasó. No volvimos a ver a las brujas de aquel cerro, ni en ningún otro lugar. El pueblo sigue bastante tranquilo, como si jamás hubiera pasado nada.
como si el fallecimiento de mi sobrino fuera solo una de tantas leyendas que se cuenta en el pueblo. La casa de aquella señora sigue allí. La podemos ver todos los días desde mi ventana. El hueco donde el nahual enterró sus pies está vacío y no hay nada más en ese lugar. Desde entonces tengo pesadillas que atribuyo a que fallé en salvar a mi sobrino y me surgen algunas preguntas. La más grande de todas estas es si aquel nahual habrá ido a otro pueblo a comerse a otros niños porque nosotros no lo pudimos matar.